Hola, soy Ana Poma, estudiante de Psicología en la Universidad Privada del Norte, y en este video quiero compartir una reflexión sobre un tema muy importante en nuestra vida diaria, que es la resolución de conflictos individuales. A veces pensamos que los conflictos son solo discusiones o desacuerdos con otras personas, pero la realidad es que los conflictos más difíciles suelen ser los que llevamos dentro. Son esos momentos en los que sentimos que una parte de nosotros quiere una cosa y otra parte, algo completamente distinto, y aprender a resolverlos es esencial, no solo para bienestar emocional, sino también para crecer como personas, mantener relaciones más saludables y tomar decisiones con más conciencia. Como futura psicóloga considero que no se puede acompañar a otros en su crecimiento si primero no aprendemos a comprender nuestras propias emociones. El objetivo de este video es mostrar cómo identificar, analizar y resolver un conflicto emocional de manera constructiva, utilizando estrategias que nos permitan mantener el equilibrio interno y aprender de la experiencia. Primero, comprendamos qué es un conflicto. En psicología, un conflicto se define como una situación en la que existen dos o más fuerzas opuestas que generan una tensión, ya sea dentro de una persona o entre varias. Existen principalmente dos tipos: el conflicto intrapersonal, que ocurre dentro de uno mismo. Es ese diálogo interno entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que creemos que deberíamos hacer. Y el conflicto interpersonal, que ocurre con los demás, cuando hay diferencias de interés, valores o formas de ver el mundo. Los conflictos son algo negativo en sí, de hecho pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje si los enfrentamos con madurez y empatía. El problema aparece cuando los evitamos o los reprimimos, porque ahí es cuando crecen y nos hacen sentir frustrados, ansiosos o desmotivados. Entre los principales factores que pueden originar un conflicto individual están, por ejemplo, las emociones no expresadas, que se acumulan y terminan explotando. Luego está la falta de autoconocimiento, cuando cuando no entendemos lo que realmente necesitamos. Luego están las expectativas poco realistas que nos imponemos. Luego está también, por ejemplo, los valores personales que chocan con nuestras decisiones. Y también existen distintas estrategias psicológicas que ayudan a resolverlos. Por ejemplo, el modelo de Thomas Kilmann plantea 5 estilos para enfrentar conflictos, como por ejemplo competir, evitar, ceder, comprometer y colaborar. En los conflictos internos, el estilo colaborativo es más útil porque busca un equilibrio entre nuestras emociones y nuestra razón, en lugar de elegir solo uno de los dos lados. Además, la comunicación asertiva y la autorregulación emocional son claves. Ser asertivos con nosotros mismos significa escuchar lo que sentimos sin juzgarlo, y autorregularnos implica reconocer las emociones intensas y manejarlas sin que tomen el control. Cuando aplicamos estos recursos, los conflictos se transforman en herramientas de crecimiento personal, no obstáculos. Ahora les contaré acerca de una experiencia personal que tuve hace un tiempo. La verdad es que viví un conflicto emocional que me ayudó a comprender todo esto desde la experiencia. Estaba pasando por una etapa universitaria llena de presión académica. Tenía trabajos, exámenes, prácticas y al mismo tiempo tenía responsabilidades personales. Me exigía demasiado, quería hacerlo todo perfecto y destacar en cada curso, y demostrarme sobre todo que era capaz. Pero lamentablemente, a pesar de mi esfuerzo, los resultados no eran lo que esperaba. Empecé a compararme con mis compañeros y esa comparación poco a poco me transformó en una frustración. La verdad es que yo me hacía mucho daño sin darme cuenta. Me decía frases muy duras como, por ejemplo, no soy suficiente, no estoy avanzando, seguro los demás pueden y yo no. Y la verdad, ese diálogo interno se convirtió en una lucha diaria. Me esforzaba más, dormía menos y aún así no me sentía satisfecha. Hasta que un día, luego de recibir una nota más baja de lo esperado, simplemente me quebré. Me senté sola y lloré, no por la nota, sino porque me di cuenta que no me estaba tratando con el mismo cariño que trato a los demás. Ahí entendí que el conflicto no era con mis estudios ni con mis profesores, sino conmigo misma, con la parte de mí que quería descansar y la parte que no se lo permitía. Reconocerlo fue un paso enorme. Decidí detenerme un momento y analizar mis emociones. Me pregunté qué estoy sintiendo realmente, qué necesito en este momento, y descubrí que en el fondo tenía miedo a decepcionar a los demás y miedo a no cumplir con mis propias expectativas. Esa toma de conciencia me permitió mirar mi conflicto con más compasión y empezar a buscar soluciones reales. Para resolver este conflicto emocional empecé aplicando algunas estrategias que había aprendido en psicología, pero adaptándolas a mi día a día. Primero trabajé en mi autorregulación emocional. Empecé a tomarme unos minutos cada día para respirar, hacer pausas conscientes y escribir en un cuaderno lo que sentía.
Al principio costaba, pero poco a poco comencé a entender que escribir no era perder tiempo, sino darle espacio a mis emociones. Luego utilicé la reestructuración cognitiva, una técnica que consiste en cambiar pensamientos automáticos negativos por otros más realistas. Cuando me decía no soy suficiente, respondía mentalmente estoy aprendiendo y eso también es valioso. Con el tiempo esas pequeñas frases empezaron a cambiar mi manera de pensar. También practiqué la autoempatía. Me repetí a mí misma que está bien no ser perfecta, que equivocarse también es parte del proceso. Me traté con la misma comprensión con la que trataría, por ejemplo, un amigo que está pasando por algo difícil. Y finalmente puse en práctica la toma de perspectiva. Miré mi situación desde fuera y entendí que cada persona tiene su ritmo, su historia y sus luchas. Compararme no tenía sentido porque todos vamos a un paso distinto. Con el tiempo noté los resultados. Mi ansiedad disminuyó mucho, mis pensamientos fueron más claros y volví a disfrutar de mis estudios. Resolver los conflictos individuales no significa eliminar los problemas, sino aprender a entendernos y acompañarnos a nosotros mismos. Cada conflicto que atravesamos nos enseña algo nuevo sobre quiénes somos y qué necesitamos. La verdad es que este proceso me enseñó que el bienestar emocional comienza en la autocomprensión, que ser fuerte no significa no sentir, sino atreverse a sentir sin dejar que las emociones nos dominen. Y sobre todo que ser compasiva conmigo no es rendirme, sino reconocer que también merezco paciencia y descanso. Como futura psicóloga, creo que la mejor herramienta que puedo tener no está solo en los libros, sino en mi propia experiencia emocional. Solo quien se conoce y se acepta puede realmente acompañar a otros en su proceso. Muchas gracias por ver este video y la verdad es que quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Cómo manejarías tú los conflictos que surgen dentro de ti? Muchas gracias por ver mi video y escucharme también.